Hola, me da gusto saludarlos ya en este domingo, 20 del tiempo ordinario, este 14 de agosto. Y escuchamos el día de hoy en la palabra de Dios una palabra que es dura. ¿Piensan que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Esa palabra suena dura, porque habla entonces de dividir incluso a los miembros de una familia. Podría parecer contraria. A Jesús lo invocamos como el príncipe de la paz. Los ángeles en su nacimiento cantan esa paz en la tierra a los hombres que trae el Señor, esos hombres que ama el Señor. Puede ser eh, contradictorio aparentemente. Sin embargo, la clave nos la da cuando el mismo Señor dice que ha venido a traer fuego a la tierra. El fuego en la escritura no solamente algo que destruye, sino que al quemar, quema lo impuro para dejarlo valioso. Y una imagen típica de esto es el oro, que es acrisolado. Se funde el oro en el fuego para que las impurezas separadas del oro permitan que el oro entonces alcance su pleno valor, acrisolado. Es decir, el Señor vino a traer fuego a la tierra. Desearía que estuviera ardiendo, porque desea acrisolarnos. Y podremos entonces en este sentido pensar ya no solamente entonces en una división que se da hacia afuera, al externo, sino una división que, como lo dice la misma escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante como espada de doble filo, que llega hasta el tuétano. Quien cocina sabe que llegar al tuétano de un hueso es difícil, romper un hueso es difícil. Y dice, hasta lo más profundo del alma, a dividir, es decir, a acrisolarnos, a purificarnos, es decir, porque en nosotros conviven, sí, los deseos de seguir al Señor, pero tantas veces están de la mano con otros deseos, proyectos que no son compatibles con Él, que no son compatibles con seguirlo. Nuestro corazón está todavía dividido. Ahí es donde el Señor necesita traer la división, quiere traer esa división, que antes de ser como simplemente pensar que el Señor vino a que nos peleáramos, no, vino a purificarnos a nosotros mismos, a dividir lo que en nosotros es conforme a su palabra y lo que no lo es. Y eso nos va a desgarrar por dentro, nos va a dividir, porque entonces no me va a hacer darme cuenta que no puedo decirme discípulo suyo si vivo, hago, actúo, pienso, reacciono de tal manera. Porque siempre podemos encontrar motivos, razones, pretextos para hacerlo. Sí, 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 el Señor dice, pero es que lo que pasa es que lo que yo estoy viviendo, por las circunstancias como se presentaron, entonces yo sí estoy autorizado a seguir actuando de esta manera. Y falseamos la palabra del Señor. Incluso van a ser personas, a veces seres queridos, cercanos, que nos van a tratar de mover a seguir pensando de esa manera. Y ahí es donde viene la división. Si no significa que me voy a pelear con ellos. Nos vamos a insultar, nos vamos a ofender, nos vamos a agredir. Al menos yo no lo voy a hacer. Pero seguir al Señor significará tantas veces dejar de seguir. Entonces, lo que otros dicen, lo que otros piensan, lo que la sociedad, el mundo me presenta como el modelo de vida, porque yo quiero seguir como nos
Invita entonces el versículo del Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Esta es la división que vino a traer el Señor. El Señor vino a traer esa división que empieza por dividirnos internamente, pero para purificarnos como el fuego, para crisolarnos, para que entonces salgan al descubierto nuestras verdaderas intenciones confrontadas delante de Él y tenga yo que hacer la verdadera opción. O lo sigo o no lo sigo. Dirá en el Apocalipsis porque a los tibios los vomita. Esa es la división que vino a traer el Señor. Que entonces me divide decir, sí, puedo seguir queriendo mucho a mis padres, o a mis hijos, o a mis hermanos, pero no significa que tengo que hacer lo que ellos me dicen si esto no corresponde a lo que el Señor dice. Ahí entra la división. Ahí entra la ruptura. Podría venir de parte de otros agresiones, insultos, palabras, etc. No de parte nuestra. Porque sería entonces volver a falsear las palabras del Señor, pensando que el Señor me está autorizando a, en esa división, agredir, ofender, insultar al otro. Y no es cierto. Puede venir del otro. De hecho, el Señor lo ha dicho. O sea, nos promete la vida eterna junto con persecuciones. Porque el modo de pensar del Señor no es nuestro modo de pensar. Sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, el primero que me va a contrariar es a mí. Pero si dejo que penetre, divida, purifique, en una lucha que se va a volver interna, el duro combate de la fe va a decir la Escritura, pero dejo que me purifique. Podrá ser una opción sólida, que se vuelve concreta en lo que hago, lo que no hago, cómo lo hago, lo que digo, lo que no digo, cómo lo digo, gestos, palabras, acciones, actitudes, pensamientos, etc. Sobre todo hoy en un mundo, hoy en una sociedad que nos presenta valores y criterios que son la mayor parte de las veces abiertamente contrarios al Señor. Donde entonces se nos propondrá como esos criterios los auténticos, los verdaderos, los buenos, los convenientes, y los del Señor incluso como aquellos contrarios para la vida humana, antinaturales, anticiviles. El problema es, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién quiero seguir al mundo? Lo he dicho en otras ocasiones, baste ver nuestro mundo, baste verlo. Y si siguiendo esos criterios que se nos proponen, nuestro mundo ha llegado a ser mejor. O sea, también hay eso que se propugna como lo que alcanzarían esos valores, esos criterios. En cambio, si nos fiamos del Señor, si realmente le creemos a Él, empezar a hacerlo de manera real, seguirlo, es decir, asumir sus criterios, sus valores, incluso sabiendo que voy a encontrar oposición. Y la primera oposición la voy a encontrar en mí mismo, porque siempre voy a querer encontrar razones que me justifican a no hacer lo que el Señor quiere. Pero ha venido a traer fuego, y como quisiera, dice él. Por eso, en este sentido, la iglesia nos invita a orar, recordando que el Señor ha preparado bienes inefables a quienes lo aman. Y amarlo, nos recuerda él mismo en el Evangelio, es cumplir sus mandamientos. Por eso le pedimos que infunda en nuestros corazones el deseo de amar, porque Él de hecho ha infundido en nuestros corazones su amor con el Espíritu Santo que nos ha dado y que nos faculta, nos permite, nos da lo necesario para cumplir sus mandamientos, para que entonces, amándolo en todo y sobre todo, consigamos esas promesas que superan todo. Si la iglesia nos ayuda hoy con esta oración a comprender que detrás de ese fuego que purifica
lo que vamos a encontrar es aquello que ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino jamás a la mente del hombre, que es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y por eso también somos invitados a orar en la Eucaristía, que quien se deja imbuir en esto, experimenta cada día las pruebas de Dios presente en su vida. A eso nos quiere llevar. Porque entonces cuando yo dejo de llevarme por otros criterios, y a pesar de defectos, debilidades, limitaciones, errores, pecados, que puedo encontrar en tantas otras personas, y empezar porque se encuentro en mí mismo, me doy la oportunidad real de descubrirlo al presente en esas personas, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa, con vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, gente que fortuitamente me llego a encontrar en la calle. Me doy la oportunidad, más allá de los criterios humanos, de descubrirlo allí presente, de separar, sí, defectos, debilidades, limitaciones, errores y pecados, de todo lo demás que esa otra persona significa y vale. Puedo descubrir los dones de Dios que se hacen presente para mí en mi vida. Experimento ya desde ahora la presencia de Dios, que no deja de estar presente. Y empiezo a experimentar las promesas de Dios, esos bienes que Él nos tiene preparados y que ya pregustamos. Ahí está la motivación. Pidamos las manos al Señor que nosotros le creamos verdaderamente. Nos dejemos llevar por su palabra. Nos dejemos mover por su palabra para que entonces podamos conseguir los bienes que nos tienen. Quienes estemos participando en la Eucaristía, además de escuchar esto, además de orar esto, estaremos recibiendo el cuerpo del Señor como don, como sacramento, que nos traerá siempre una nueva efusión de ese Espíritu Santo, que es el amor de Dios infundido en nuestros corazones, para que entonces, amándolos y cumpliendo sus mandamientos, podamos esperar verdaderamente aquello que supera cualquier deseo, aquellos bienes inefables, invisibles. Quienes por distintas razones no puedan aún participar en la Eucaristía, no dejen de orar en familia sobre todo, pero al menos escuchar esa palabra. Por eso siempre les ponemos a disposición el subsidio para orar en el domingo, uniéndonos en esa oración, escuchando esa palabra, yendo al Señor que les conceda pronto poder participar de su sacramento. Que tengan todos un muy bonito domingo. Que Dios les bendiga a todos.